Muy buenas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les saluda el hermano Felipe de aquí desde la ciudad de Torrance, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Y el día de hoy vamos a estar dando una especie de cambio a lo que hemos estado haciendo. Y les voy a explicar qué es lo que quiero decirles a ustedes con cambio. ¿Me están escuchando? Levanten la mano, por favor, si me escuchan. Sí, fabuloso. Ok. Entonces, los que no escuchan, hermanos, tienen que salir y entrar nuevamente para poder escuchar, porque de lo contrario yo no puedo hacer nada si los demás están escuchando. Entonces, hermanos, les estaba diciendo de que el día de hoy voy a hacer un cambio, ok. Todavía vamos a hablar del tercer sello, el jinete del caballo negro, pero el día de hoy lo que quiero hacer es que quiero enseñarles a ustedes una metodología de interpretación literaria. Cuando digo de interpretación literaria, pues básicamente estamos hablando de lo que se llama la hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia que se emplea para interpretar libros o para interpretar documentos. Entonces está lo que se llama la ah, hermenéutica como regla, como ciencia, y luego tenemos lo que se llama la hermenéutica bíblica, cómo se interpreta la Biblia. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a hablar de esas reglas de interpretación, pero antes de comenzar lo que vamos a estar tratando en el tema, quiero decirles a ustedes que am, mucha gente se siente ofendida cuando me escucha decir lo que yo voy a decir en este momento, pero se lo voy a explicar. La Biblia, para ser interpretada correctamente, tiene que ser vista como una obra literaria. Si la Biblia no se ve como obra literaria, entonces nunca vamos a interpretarla correctamente porque no vamos a hacer uso de la ciencia o de las reglas de interpretación de una obra literaria. Entonces, si no usamos la hermenéutica para interpretar la Biblia, entonces la interpretamos como nos venga, como nos dé nuestra gana, pues. Eh, Hay mucha gente que interpreta la Biblia este, con sueños. Otra gente que interpretan la Biblia según lo que sienten o como les parece o según lo que ellos creen. La interpretación de la Biblia se hace bastante subjetiva. Se sujeta a lo que usted cree, a lo que usted ve y a lo que usted sienta. Y la Biblia no se interpreta de esa manera. Hay reglas, hay una ciencia que se llama la hermenéutica, que nos da reglas y leyes para poder interpretar la Biblia. Por ejemplo, leyes tan básicas como la Biblia se interpreta por sí misma. Hay cosas en el Antiguo Testamento que fueron dichas. Un ejemplo que le voy a dar, por ejemplo, Isaías habla acerca de que la Virgen concebirá, hablando de lo que ocurrió con el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero en el hebreo, la palabra virgen implica una doncella o una chica joven. No necesariamente dice virgen. Pero cuando llegamos al texto del Nuevo Testamento, Mateo traduce esa palabra, la misma que se usa en el Antiguo Testamento como una doncella. Mateo dice que fue una virgen y usa la palabra virgen. Entonces lo que ocurre es que Mateo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, interpreta lo que el profeta había dicho en el Antiguo Testamento. Entonces, la Biblia se interpreta por sí misma y eso es muy importante. El día de hoy estábamos hablando acerca de cómo Jacob
dice la palabra de Dios que luchó con un varón. Y el contexto, entendemos que es un ángel, pero el contexto, o sea, la palabra ángel no está implícita. Está implícita, pero no explícita. No dice peleó con un ángel. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros queremos darnos cuenta y podemos decir con toda seguridad de que fue un ángel, es cuando nosotros vemos lo que encontramos en el capítulo 12, verso 4, 5 de Oseas, donde el profeta dice que Jacob peleó con un ángel y lo venció. Entonces él está interpretando la historia de Jacob. ¿Por qué? Porque la Biblia se interpreta por sí misma. Entonces, esas son reglas importantes que nosotros tenemos que tomar en consideración. Entonces, el día de hoy yo voy a básicamente hablar de ciertos componentes que son importantes en una narración. Por ejemplo, aquí frente a nosotros tenemos la narración de los dos textos que nos corresponden y que tratan de el tercer sello, de el jinete del caballo negro. Pero antes que entremos a cómo se llama, a estos componentes de la narración, vamos a leer el texto y luego les voy a explicar qué es lo que voy a hacer, ¿ok? Dice la palabra de Dios: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esa es nuestra narración del día de hoy. Ahora, quise tomar solamente estos 2 versículos para que ustedes me ayuden a determinar cómo poder encontrar esos componentes de lo que voy a hablar el día de hoy. Ok. Cada historia, hermanos, cuenta con un paquete de recursos literarios. ¿Ok? Son a ciertas cosas que nos ayudan a poder entender la literatura. En estos argumentos se encuentra, por ejemplo, la escena, el argumento, el punto de vista, los personajes, el escenario, el diálogo, los niveles estructurales y los recursos estilísticos o retóricos. Los últimos 2 no vamos a hablar, pero los demás sí voy a hablar brevemente para que usted comience a entender. eh, Mi hermano Carlos siempre me hace preguntas que yo las entiendo perfectamente en su deseo por querer entender cómo interpretar textos como este, que son solamente 2 textos y que aparentemente no dicen mucho, pero sí tienen bastante. Podemos pasar aquí horas y horas y horas hablando solamente de estos 2 textos. Entonces, ¿cómo le hace uno para poder extraer toda la verdad que se encierra dentro de estos textos? Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, hermano, es que vamos a tratar en ese momento la Biblia como una obra literaria. Y es una obra literaria porque dentro de la Biblia se encuentran varios géneros literarios. En la Biblia nosotros encontramos poesía, encontramos historia, encontramos ley, encontramos escritura apocalíptica como esta, encontramos proverbios, encontramos epístolas o cartas. Entonces, todos esos son géneros. Y cuando usted está leyendo la Biblia, usted no puede interpretar de la misma forma todos estos géneros. Cuando usted está leyendo la poesía, por ejemplo, en los Salmos, hay muchos idiomas dentro de esa poesía que si usted no los interpreta como poesía, entonces lo va a interpretar literariamente cuando no está hablando de una manera literaria, sino que está hablando de una manera
poética o de una manera simbólica. ¿Ok? Lo mismo, por ejemplo, se trata en lo que es la escritura apocalíptica. En la escritura apocalíptica tenemos muchos códigos o muchos símbolos que nos dicen las cosas que son literales. Ah, por ejemplo, nosotros leemos que el caballo es negro, ¿ok? Entonces, ese color de ese caballo es un color simbólico que nos habla de algo literal, literal, que va a ocurrir o que está ocurriendo o que ya ocurrió. Pero nosotros tenemos que saber qué es lo que significa ese símbolo o esa clave o ese código, el caballo negro. ¿Ok? Entonces, esto es igualito, hermano, si a usted le gusta la música, por ejemplo, si a usted yo le preguntara a usted qué clase de música a usted le gusta, lo que yo le estoy preguntando es qué género de música le gusta a usted. Hay mucha gente que dice, a mí me gustan los tríos, otra gente le gusta la rumba, otra gente le gusta la música romántica. Esos son géneros, diferentes tipos de música o géneros. Así es también la palabra de Dios. Ahora, la diferencia de la palabra de Dios es que la palabra de Dios tiene dos autores. Tiene primeramente el autor, ese que es de carne y de hueso, ese hombre que tiene limitaciones, que es pecador, pero que a Dios le plujo usar a ese hombre para que escribiera. Es como el día de hoy. Cuando usted va a la iglesia y ve a un hombre parado detrás del púlpito, todo lo que ese hombre dice quizás no es correcto. Ese hombre quizás no es perfecto, pero Dios lo llamó para predicar. Entonces, el primer componente de la autoridad escritural consiste en aquel a quien fue inspirada la palabra. Eso vamos a decir es el hombre. Usted puede criticar al hombre, usted puede tratar de buscarle errores al hombre, ¿ok? Y a lo mejor lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque es hombre. Pero lo que separa la Biblia de cualquier otra obra literaria es el hecho de que tiene un segundo autor, y ese segundo autor es Dios. Dios es el que inspira al hombre a escribir la palabra de Dios para dejarse él mismo a conocer a los hombres. Entonces, esa es la gran diferencia. Usted puede tener muchos libros en su biblioteca que son de mucho uso, que son muy reconocidos o que incluso son muy importantes, pero ninguno de los libros que usted tiene en su biblioteca se puede comparar a la bendita palabra inspirada por Dios. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero cuando nosotros vamos a tratar de entender el texto, tenemos que hacer uso de los componentes que tiene toda narración. Entonces, de eso se trata la clase el día de hoy. Entonces, comenzamos, hermanos, con lo que es la escena. Quiero que vayan poniendo mucha atención y yo les voy a ir describiendo a ustedes cómo encontrar la escena dentro de cualquier texto en la Biblia. Este texto que usted está viendo acá, ese es el texto donde nosotros vamos a encontrar la escena del día de hoy. Entonces, en la prosa, hermanos, la escena quizás sea la unidad más importante en la arquitectura de la narrativa. La escena es la más importante. En la escena, la acción de la historia se divide en secuencias separadas y cada escena representa algo que tuvo lugar en determinado tiempo y lugar. Ok, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si la escena es la acción de la historia que se divide en secuencias separadas, eso quiere decir ya de antemano, hermanos, que si el verso 5 y el verso 6 está hablando de un tercer sello, entonces esta porción de la escritura es una parte importante de toda una película.
Yo diría, hermanos, que desde el sello número 1 al sello número 7, todo eso corresponde a lo que yo le voy a llamar una película. Y que esta parte que nosotros estamos viendo es simplemente una sección de toda esa película. Es una escena que nos está presentando algo importante de toda la película. Entonces, en la escena, hermanos, usted va a saber que parte de la escena es esta cuando usted busque dentro del texto el énfasis que la palabra le da a las buenas obras realizadas y en las palabras habladas. Eso es muy importante. Y ya lo vamos a ver antes de terminar de explicar lo que es la escena para darle un ejemplo. Dentro de las escenas, el énfasis, acabo de decir, está colocado en las buenas obras realizadas y en las palabras habladas. Entonces, si nosotros vemos este texto, hermano, tenemos que buscar dónde es que se habla de obras buenas y dónde es que existen palabras habladas. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? Todas estas palabras son habladas. No, esta es una narración, pero dentro de esta narración hay voces. Entonces, usted vea, dice, aquí está narrando Juan, cuando abrió el tercer sello, y dice aquí, oí al tercer ser viviente que decía, ¿ok? Ven y mira. Ese ven y mira ya no le corresponde al que está narrando, sino que le corresponde a una voz, las palabras de su narración. Eso es muy importante. Pero vamos a ver dónde encontramos más palabras. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Todo eso es narración. Y oí una voz, ¿ok? Cuando usted vea eso, usted vea de dónde viene esa voz o quién es el que está hablando. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, hermanos, estamos estableciendo de que esta escena es quizás una de las escenas más importantes de toda la narración que habla de los sellos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque en ninguna de los otros sellos hay una voz como la que sale en el tercer sello. No, no, ahí hay simplemente una narración. Pero aquí dice que de en medio de los 4 seres vivientes salió una voz. Entonces ahora ya no solamente es el cordero, ahora ya no solamente son los seres vivientes, ahora ya no solamente es el que está arriba del caballo, sino que ahora hay un protagonista más. Y ese que habla es un protagonista más y que tiene mucha importancia. Ahora, la escena, les acabo de decir, hermanos, que enfatiza las palabras habladas, como ya las vimos, pero también las buenas obras. Entonces, las buenas obras en este texto se ven en la última frase donde dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, esas palabras son muy importantes. Eh, dicho de otra manera, hermano, es que la importancia de todo este texto está, ¿ok?, en las palabras que hablan de buenas obras y en las palabras habladas. Entonces, pero no dañes el aceite ni el vino es la clave de esta escena en la que nosotros estamos en este momento. Entonces, hermanos, quiero decirles algo más, que por esta razón las escenas funcionan en gran medida como los cuadros individuales que dan origen a una película. Una película no se hace de principio a fin. Usted va a ver que primero sale el principio donde la familia está contenta y donde están hablando los hijos y luego
cambia la escena y sale que van de camino en un auto y de repente tienen un accidente y después de eso sale otra escena donde los que tuvieron un accidente, uno de ellos murió y el otro vivió y luego de eso pasan los años y así sucesivamente se va componiendo todo lo que es una película o toda una narración. Entonces, cada escena, cuando usted esté estudiando la Biblia, usted busque escenas y en medio de esas escenas busque las buenas obras o las palabras que dicen o hablan de buenas obras y en las palabras habladas. Entonces, cada una de estas escenas, hermanas, contribuye con el todo, pero a cada una de estas escenas debe analizársele por sí mismo para descubrir de qué manera esta parte contribuye a toda la escena. Entonces, en un momentito vamos a ver cómo es que esto contribuye para entender los otros sellos. Por eso es que yo les he estado diciendo, hermano, que nosotros no podemos interpretar la palabra de Dios y extraer un verso, una palabra, y sacarlo del contexto para hacer una interpretación que no tiene ni pies ni cabezas. Ok, lo segundo que nosotros vamos a encontrar es el argumento. El argumento básicamente detalla el devenir de los acontecimientos y los episodios. A la secuencia del comienzo, cuerpo y final es lo que se le denomina el argumento, ya que este detalla, como acabo de decir, el devenir de los acontecimientos y los episodios. Ahora bien, el argumento es lo que detiene o acelera la escena. Yo les acabo de decir, hermanos, que esta porción escritural es parte de toda una historia y se lo digo porque en el argumento, para poder apurar o acelerar lo que es el argumento, se usan frases cortas. Por ejemplo, aquí se usan frases bien cortas. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer viviente que decía, ven y ve. ¿Usted ve? Corta. Y miré, corto. Y aquí un caballo negro, corto. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Son frases bien cortas, ¿ok? El otro aspecto importante del argumento es que para poder acelerar el paso de esta escena, el argumento tiene o usa omisiones o detalles. ¿Usted sabe cuántas doctrinas se han sacado de la omisión de detalles? Porque creemos que nosotros hemos sido llamados a averiguar los detalles. ¿Qué color o qué forma tenía el tatuaje, dicen, que Dios le puso a Caín cuando lo despidió de la tierra, de la tierra, del ¿cómo se llama? Del huerto? La Biblia no dice que era tatuaje, la Biblia no dice qué es lo que le puso, lo que la Biblia dice fue que le puso una señal. ¿Por qué? Porque en ese texto, lo que el texto o el argumento de ese texto está haciendo es simplemente omitiendo detalles, porque cuando la Biblia omite detalles es porque hay algo más importante que el texto está tratando que usted vea. Pero como nosotros comenzamos a buscar en la Biblia lo que no está en la Biblia, entonces no podemos ver lo que sí está en la Biblia. Entonces el argumento es muy importante. Entonces el argumento acelera el texto con frases cortas y con omisión de detalles. Otra peculiaridad de lo que hace el argumento bíblico es que es la escueta descripción de personajes. En la Biblia usted va a encontrar de que muchas veces los personajes carecen de adornos, no tienen mucha descripción y eso el que escribía el texto bíblico lo hacía porque quería apurar el curso de su escritura para llegar a un punto más culminante y más importante de lo que él estaba tratando de hacer. Entonces, usted va a ver que cada uno de estos sellos nos dicen muchas cosas, pero son frases cortas y no nos dan muchos detalles, porque
¿Por qué? Porque ese argumento nos está diciendo de que el verso 5, el verso 6, es importante que usted lo sepa, pero este verso 5 y este verso 6 es el complemento de 7 sellos, que usted no puede simplemente sacar el verso 5 y el verso 6, separarlo de la Biblia y luego tratar de interpretarlo simplemente con el verso 5 y el verso 6. ¿Por qué? Porque son parte de un contexto, son parte importante de toda una película. Luego tenemos el punto de vista. El punto de vista es muy importante. El punto de vista sirve para conocer desde qué perspectiva o postura el que está narrando está relatando esta historia. Desde qué postura. A quién está defendiendo. ¿Está del lado de Dios? ¿Está del lado de la gente? ¿Está del lado del profeta? Entonces, el punto de vista es bastante importante. ¿Está del lado de la acción, por ejemplo? ¿Está del lado de las obras? ¿Está del lado de las palabras de uno o más personajes que está describiendo dentro de lo que es el argumento o la escena? Estas cosas son muy importantes, hermanos, cuando usted abre la palabra de Dios y comienza a sacar conjeturas que no tienen ni pies ni cabezas. Entonces, hemos hablado de la escena, hemos hablado del argumento, hemos hablado del punto de vista y ahora una de las cosas importantísimas que son los personajes. Los personajes de su texto, de la narración, son aquellos a los que la Biblia le pone detalles. En este caso, hermano, los detalles están sobre el que montaba el caballo negro. A él se le dan los detalles. Entonces, él, jinete, es uno de sus personajes. Luego, el otro personaje es aquel que abrió el tercer sello. El tercer personaje, aquí en esta escritura, es el ser viviente. Y el cuarto personaje, que usualmente quizás no es mencionado, pero que se entiende, es la omnipresencia de Dios. En este caso es muy fácil porque el verso 6 dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Quién es el que está en medio de los 4 seres? Pues es Dios. Él es el que está en medio. Entonces ahí nosotros podemos ver 4 personajes. Por ejemplo, en la Biblia nosotros encontramos, hermanos, la rudeza del velludo Esaú. Encontramos la belleza de Raquel. También encontramos la obesidad del rey Eglón. Y todo esto porque el que está escribiendo está tratando de llamarle a usted la atención a que se concentre a estos personajes, porque la lección está allí con estos personajes. Entonces, estas descripciones, hermanos, nos hacen imaginar de que de alguna manera estas breves descripciones probablemente tengan relevancia en el argumento, ¿ok? En el tema o en las consecuencias que van a ser transmitidas. Luego hemos hablado de la escena, del argumento, del punto de vista y llegamos al escenario, ¿ok? El escenario es muy importante, hermanos. El escenario es muy importante que usted le ponga mucha atención. ¿Por qué? Porque el escenario estará relacionado con la historia pasada de relevancia que se conecta con esa localidad. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos aquí el escenario? Pues si nosotros leemos otra vez el texto, les voy a cansar de que lean el texto, pero esa es la única manera como puedo comunicarles lo que quiero enseñarles el día de hoy. ¿Cómo yo conecto el escenario de donde está ocurriendo esto? Bueno, vamos a ver. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
Y luego dice, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes. De los cuatro seres vivientes. Ok, entonces el escenario aquí es el cielo. Ahí es donde está el que abre el tercer sello. Número uno. Están los seres vivientes. Le llama seres vivientes porque no puede describirlos de otra manera. Son seres sobrenaturales. Y luego está el hecho de que la voz viene de en medio de los cuatro seres vivientes. Entonces, aquí nosotros sabemos de que es el cielo. Y en el capítulo 4, capítulo 5, ahí se nos corrobora de que Juan está en el cielo. Ahora, pero hay otra cosa también, que no solamente nos está diciendo que el escenario es en el cielo, pero también está hablando de un lugar en la tierra. ¿Y cómo yo sé de qué lugar en la tierra está hablando? Bueno, porque se hace mención de la moneda, del denario. Entonces, esa moneda existió históricamente en cierta parte del mundo. Entonces, se está hablando desde el cielo, se está presentando una, ¿cómo se llama? Visión celestial que tiene que ver con un lugar donde existen los denarios. Entonces, si usted históricamente va a estudiar y averigua qué significa el denario, usted se va a dar cuenta de que es una moneda que pertenece a la ciudad de Palestina. En Palestina es donde está el denario. El trigo, la cebada, eso prácticamente está en todo el mundo. El aceite, el vino, está en todo el mundo, pero el denario está simplemente en esa área geográfica que corresponde a Palestina. Entonces, su escritura que está leyendo acá tiene que ver con esa parte geográfica. Entonces usted se va a concentrar en entender ese, ese aspecto. Entonces ahora llegamos a la parte final de esta, ¿cómo se llama? De estos componentes de una narración y vendría siendo el diálogo. El mundo de la narrativa, hermanos, de la narrativa bíblica estoy hablando ahora, todo termina gravitando alrededor del diálogo. En el género de obra literaria, el diálogo consiste en el que se finge una plática o controversia entre dos o más personajes. Entonces, aquí tenemos bastante diálogo. Tenemos el diálogo de Dios con el jinete del caballo negro. Tenemos el diálogo de los seres vivientes con el jinete o con el caballo. ¿Ok? Hay mucho diálogo aquí, aunque no hay muchas palabras, pero se entiende. ¿Por qué? Porque es una conversación o un diálogo fingido, pero que se entiende de que hay comunicación entre cada uno de ellos. Hermano, el diálogo es donde las transacciones entre los personajes se desarrollan por medio de las palabras que intercambian con una mínima intervención del narrador. Para interpretar el diálogo se sugieren dos reglas importantes en el diálogo, hermano. Así que quiero que, si es posible, tomen nota. Primeramente, para identificar el diálogo, es importante identificar el lugar donde se presenta el diálogo por primera vez, puesto que ese será un momento importante para la revelación de la personalidad hablante, quizás más que en la sustancia de lo que se dice. En este momento ustedes no pueden darse cuenta la importancia que tiene este diálogo en el verso 6. ¿Por qué? Porque solamente están viendo una sección pequeña de toda la historia, pero ustedes la van a ver en este momento para que puedan entender todo lo que estamos hablando en este momento. Lo segundo que se tiene que identificar en el diálogo, hermanos, es donde eligió el narrador incluir un diálogo en vez de una narración. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía 2 libras. Esa no es una narración, sino que es básicamente la voz del cuarto personaje de nuestra historia, del verso 5 y el verso 6. Entonces,
es importante que usted identifique dónde eligió el narrador incluir un diálogo en vez de una narración. Esta concentración en el agudo intercambio entre los personajes nos ayudará a ver las relaciones de los personajes con Dios y también entre ellos. Ahora, todo esto que yo les acabo de decir a ustedes es de suma importancia para poder entender el texto en el que estamos hablando en este momento. Entonces ahora se lo voy a ir enseñando para que usted vaya aprendiendo un poquito más de cómo es que se hace la interpretación. Ok, entonces aquí con el color rojo nosotros identificamos las escenas. ¿Ok? Es muy importante. Con el color verde nosotros identificamos la voz desde el cielo. Entonces dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Entonces eso quiere decir que esta corresponde a la primera escena de toda la película. Luego en el segundo versículo dice, y cuando abrió el segundo sello, ahí está la segunda escena. Y usted va a ver, la voz del cielo aparece en el verso 1, en una ocasión, en el verso 2, ocurre en una ocasión. ¿Se acuerda? Le dije que es importante que usted vaya anotando dónde es que el narrador elige que ocurra un diálogo. Hasta este momento no ha habido diálogo. Sí, han habido palabras, pero todavía no ha habido un diálogo. En la tercera escena nos venimos a dar cuenta, hermanos, que primeramente tenemos la escena, tenemos palabras y luego tenemos palabras de obras buenas en la tercera escena. Las palabras buenas están marcadas con este color, yo diría que es como color papaya, ¿no? Las buenas obras. Entonces usted va a ver que en la tercera escena hay palabras buenas, de obras buenas. Y en la cuarta escena también hay palabras buenas. Y ya le voy a explicar por qué. Vamos a irnos ahora a la quinta escena. En la quinta escena comenzamos a encontrar algo más que también tiene de mucha importancia. Por ejemplo, en el verso, en la escena 1, en la escena 2, en la escena 3, en la escena 4, el único que habla son los seres vivientes y Dios. Usted va a ver en el tercer, ¿cómo se llama? En la tercera escena, Dios habla. Luego aquí están las palabras habladas de un diálogo. ¿Ok? Y luego en la quinta escena venimos a encontrarnos con que ahora aquí el hombre habla. Ahora el hombre habla. Y luego en la sexta nos encontramos nuevamente que el hombre habla. Y en la séptima, en el séptimo sello, nos vamos a dar cuenta de que solamente Dios habla. Entonces, esto es muy importante, bastante importante, porque entonces usted ahora está viendo todas las escenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y cada una de estas escenas tiene que interpretarse por sí misma, pero no por sí sola, sino que cada una de estas escenas tiene algo que ver. Por ejemplo, la segunda tiene que ver con la primera, la tercera tiene que ver con la segunda, y así sucesivamente hasta llegar al séptimo sello. ¿Qué aspecto importante nosotros encontramos en el texto que estamos hablando el día de hoy? Escúchenme muy bien, ¿ok? Nuestro hermano Ali no pudo entrar el día de hoy, pero a él le correspondía hablar acerca de las diferentes posiciones que hay con referencia a este texto. Y algunas de las cosas
que yo pude leer dentro de lo que él me mandó es que el tercer sello básicamente significa hambruna. Eh, el color negro ha sido interpretado de diferentes maneras. Le voy a leer aquí lo que el hermano me mandó. Por ejemplo, el simbolismo dice, existe una posición referente a este sello, la cual señala que el color negro del caballo es señal y simboliza el luto, la miseria, la calamidad, el hambre y la escasez. Pero más adelante me dice que también esta posición cree que el negro, dentro de lo que es el tercer, el tercer, permítame un momentito que me pase a otro, al tercer sello, dice que esta interpretación dice que el tercer sello significa el petróleo, porque el petróleo es negro. Entonces, allí yo veo una aberración y le voy a explicar por qué. Porque en el contexto histórico de la Biblia, estoy de acuerdo que el color negro significa luto, miseria, calamidad y hambre e incluso escasez. Pero en ninguno de esos textos significa que es el petróleo. Entonces, ¿por qué le ponen el petróleo? Porque el petróleo es negro. Y como el caballo es negro, pues obviamente el petróleo tiene que ser lo que este caballo significa. Y aquí es donde, hermano, es donde me da un poquito de roña y me entra, se me paran los pelos, ¿no? Porque la palabra de Dios no puede interpretarse de esa manera, no se puede interpretar a nuestro antojo. Nosotros no podemos aplicar lo que está ocurriendo en el mundo del día de hoy a la palabra de Dios para entender la palabra de Dios. Tiene que ser entendible de la otra manera. Tenemos que entender el texto, tenemos que entender las palabras del escritor original en su contexto y a quién se las decía para entonces nosotros poder interpretarlas a nuestra era o poder ver luz de esos eventos que aún no ocurren, que van a ocurrir en un futuro y así de esa manera tener de tener entendimiento. Entonces, es importante, hermano, que nosotros tomemos eso en cuenta porque la posición que ha estado vigente por muchos años es básicamente esa. Es básicamente que el caballo negro es el petróleo, ah, así como el caballo rojo es China y así como el caballo blanco es el Papa. ¿De dónde sacamos esas conjeturas? Bueno, es muy sencillo, hermano. Vemos eh, qué es lo que posiblemente va a ser. Y pues sí, claro, decir que el caballo blanco es el Papa, eso es muy fácil, ¿no? Porque el Papa se viste de blanco. El Papa tiene un carro blanco, el Papa tiene un avión blanco. Y si tuviera un caballo, por seguro que el Papa tuviera un caballo blanco. Entonces decimos, si eso es así, entonces ese caballo blanco tiene que ser el Papa. Y luego nos vamos al rojo. Es que el rojo, el país más grande con más gente en el mundo es la China. Por lo tanto, ese caballo representa a la China. Y luego nos llegamos a donde está el tercero y como el caballo es negro decimos hay hambre por cuestiones financieras, por la economía mala que hay y todo eso se debe a que el caballo es negro y el caballo representa el petróleo. Y ya sí, ya nos vamos al, ¿cómo se llama? Al cuarto y el caballo amarillo o verde, pues se dice que es el Islam, porque si usted ve el Islam por todo el mundo, ellos tienen una bandera que es verde. Y entonces como la bandera de ellos es verde, pues este cuarto, este caballo significa que es eh, ¿cómo se llama? El Islam. Pero desafortunadamente no es así como se interpreta la palabra de Dios, hermano. Es más, el texto apocalíptico, si usted lo interpreta desde un punto de vista alegórico, entonces esto que estamos viendo, que tenemos frente a nosotros, significa todo.
Para unos significa una cosa, para otros significa otra cosa, para otros esto, para aquello, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos una gran multitud de hermanos de posiciones en cuanto a estos textos y tenemos muchos libros que la gente vende porque pues es bien fácil decir que esto es aquello, que esto sin necesidad de ver el, ah, el texto. Entonces, como estudiantes de la Biblia que cada uno de ustedes es, ¿ok? Si van a interpretar la Biblia, tienen que aplicar las leyes de interpretación escritural. De lo contrario, hermanos, no se metan a hablar cosas que el texto no dice. No se metan a alegorizar. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo, lo que estaba hablándolo yo, lo que les estaba hablando en este momento con referencia al caballo negro. El caballo negro, ese color, tiene un significado histórico dentro del texto. Y aunque es, vamos a decir, un código o un símbolo, en el momento que nosotros cambiamos el significado de ese código y ese símbolo, entonces cambiamos todo el texto, porque ya el texto no significa exactamente lo que Juan intentó decir, sino que ahora tiene un nuevo significado cada uno de los aspectos del texto, simplemente porque cambiamos el significado del color de este caballo. Yo personalmente creo que cada uno de estos caballos tiene un color diferente porque cada color va muy de acuerdo con la misión de cada uno de estos caballos. Entonces, al cambiarlo, ¿ok? Este, ah, eh, se cambia todo el contexto de lo que estamos viendo acá. Entonces, hermanos, eh, el texto que nosotros hemos estado platicando, el verso 5 y el verso 6, tiene una frase en la que esta interpretación nos dice que la frase donde la voz le dice al caballo, al jinete, donde le dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esta posición dice que estas palabras significan que los más afectados van a ser los pobres y no tanto los ricos, porque si no se daña el aceite y el vino, que de acuerdo a esta posición son dos, eh, dos ingredientes que solamente los ricos podían tener o que servían para la gente más de más dinero. Entonces los pobres, si no tienen para comprar este trigo ni cebada, pues mucho menos van a tener dinero para comprar aceite ni vino. Ahora, yo no creo eso, hermano. Yo no creo que el texto esté diciendo eso por esas razones. Yo creo que son otras las razones por las que está diciendo. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque esa posición de que el aceite y el vino eran solamente para los ricos no es necesariamente verdadera. Si usted va a Palestina, hermano, yo voy a estar en Palestina por tercera vez en marzo primero. Si usted va a Palestina, 2 árboles que crecen en todas partes, ellos solos, sin que usted los siembre, son el aceite, perdón, los olivos, de donde viene el aceite, y las viñas, de donde viene el vino. Esos están por todas partes. Y es más, parte de la bendición de esa tierra que producía leche y miel era que producía también viñas y producía muchos árboles de oliva. Otro argumento también, hermanos, es que a través de toda la historia bíblica, específicamente en el Antiguo Testamento, si habían 3 productos que existían en toda casa, era el trigo, la cebada, el aceite y el vino, eran 4. ¿Ok? El trigo, pues se usaba para el pan. La cebada se usaba
para los animales, pero la gente pobre hacía panes de cebada. ¿Se acuerdan en aquella ocasión cuando el Señor Jesucristo alimenta a los 5,000? Y entonces los discípulos le dicen que aquí hay un chico que tiene unos peces y tiene unos panes de cebada. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta de que ese niño pertenecía a una familia pobre. ¿Por qué? Por la clase de pan que este chico tenía. Tenía pan de cebada, no de trigo. ¿Por qué? Porque el trigo costaba un poquito más y la cebada era usada básicamente para el consumo de los animales, pero los pobres la compraban para que les abundara. ¿Por qué? Porque costaba menos. Ahora otra cosa, otro aspecto importantísimo, hermano, en la tierra de Palestina, más en estos tiempos, el agua potable ah, no era, vaya, muy común. No era muy común. Es más, en el libro de Mateo, si no me equivoco, el Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos, dice que si alguien le da un vaso de agua a uno de estos, será heredero del reino de Dios. O sea, el dar un vaso de agua era un aspecto moral. ¿Por qué? Porque si usted va a Palestina, es un lugar bastante árido, ¿ok? Y el agua es lo que provee vida. O sea que si no hay agua, entonces, ¿qué es lo que va a tomar la gente? Pues la gente tomaba vino, vino de mesa, jugo de uva, es lo que tomaban. Y luego los ricos lo que hacían es que agarraban ese jugo de uva y lo llevaban a otros niveles donde habían otras clases de vino que eran mucho más caros, pero el vino de mesa en las casas pobres también existía. Y existía por varias razones, porque no solamente se usaba en las comidas para digerir los alimentos, ¿ok? Sino que también servía de una forma medicinal y tiene ¿cómo se llama? Otros usos. Entonces, este argumento de que esto está indicando aquí que solo los ricos van a tener y los pobres no van a tener nada, para mí verdaderamente que se me hace un poquito demasiado débil, se me hace demasiado débil. Ahora, ¿qué es lo que este texto podría significar? Ok, yo les voy a dar alguna idea de lo que esta frase de 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. La manera, hermano, como usted se va a venir a dar cuenta lo que esto significa, es al encontrar en otras partes de la Biblia o en otros capítulos, cuando Dios da órdenes similares a las que le acaba de dar a este ángel. Y usted lo que tiene que ver es cuándo es que Dios da estas órdenes, por qué dice cosas como estas, ¿ok? No dañes el aceite ni el vino. En el verso 7 hay otra frase que también yo creo que tiene que ver mucho con lo que dice el verso 6. Y la frase es donde dice en el verso 8, y miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y observe lo que dice. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Observe algo aquí. Dice que este jinete que estaba arriba de este caballo, por nombre tenía muerte. Y para ilustrar de una manera más colorida lo que hacía este jinete, dice que el Hades le seguía. Y luego de eso dice que se le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Por qué no le fue dada potestad para destruir toda la tierra de una sola vez, sino que solamente la cuarta parte de la tierra? Bueno, no se le da potestad para destruir la cuarta parte de la tierra por la misma razón que se le dice al tercer sello que no dañe el aceite ni el vino.
Ahora, ¿dónde más nosotros encontramos estas frases? Y ya vamos a regresar nuevamente a ese verso. Pero usted va a verlo en las trompetas. En la historia de las trompetas, que es después de los sellos, usted va a encontrar exactamente la misma forma de lenguaje. Dice el verso 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo. Aquí estamos hablando ya del verso del capítulo 8. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y observe lo que dice. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba. ¿Por qué no se quemó? ¿Por qué no se quemaron todos los árboles? Sino que solamente la tercera parte. En el verso 8 dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y luego dice, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Por qué no se convirtió todo el mar en sangre, sino que solamente la tercera parte? Luego en el verso 10 dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre ¿qué? Sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenco. Y luego dice, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenco. Y luego dice, y muchos hombres murieron. No dice todos los hombres murieron. Dice, muchos hombres murieron. Verso 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. ¿Por qué la tercera parte nada más? Y luego la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Hermanos, estamos hablando aquí de tremendos cataclismos. Si se apaga el sol, hermanos, pues es prácticamente el fin del mundo. Pero no se apaga todo el sol, sino que solamente se apaga la tercera parte. Y luego también se apaga solamente la tercera parte de la luna. Y luego se apaga la tercera parte de las estrellas. Y luego, y dice las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Seguimos con el mismo lenguaje en la trompeta quinta y dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó. Observe, que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y luego dice el verso 5, y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Es la misma razón por la que en el tercer sello se le dice al ángel que no dañe el vino y el aceite. ¿Y cuál es esa razón, hermano Felipe? La razón, hermano, es porque Dios estaba haciendo la misma aplicación de juicios que hizo en Egipto. En Egipto fueron 10 plagas y cada plaga era básicamente un recordatorio de quién era Dios. Dios es un Dios justo y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo ser humano que esté al alcance de su voz, alcance su misericordia. Entonces, lo que este texto nos está presentando en el verso 5 y el verso 6, nos está mostrando la misericordia de Dios y la razón por la cual, en mi estimación, de acuerdo a todos estos textos, de acuerdo a cómo se usa esta frase, no solamente en el Apocalipsis, sino que aún en el Antiguo Testamento, cuando Dios decía,
van a ir en contra de ellos, pero no los aniquilen. Eso quiere decir que aún no es el fin. Y donde nosotros nos encontramos en el tercer sello, aún no es el fin. O sea, en otras palabras, que sí hay hambre, sí hay muerte, hay una falsa paz, hay una conmoción en la tierra, pero aún no es el fin. Es necesario, es importante que el mundo continúe rotando, que todavía existan ciertos recursos, pero que en medio de todo ese sufrimiento todavía puedan encontrar, aunque sea un poco de trigo, un poco de cebada, y que por supuesto no le falte el agua, porque alguien puede vivir, vamos a decir, una semana sin comer, hasta 40 días sin comer, pero más de 3 días usted no puede vivir sin tomar agua. Específicamente en la tierra en la que nosotros estamos hablando, donde son los denarios, el aceite no solamente es importante para cocinar, sino que también es importante para dar lumbre. En aquellos entonces no había electricidad. También se usa como aceite para la piel por las cuestiones del sol. Se reseca uno extremadamente. Entonces, aquí lo que estamos viendo, hermano, es básicamente la misericordia de Dios mostrándose. ¿Por qué? Porque aunque hay una gran hambruna, aún no es el fin. Por eso es que usted va a ver en el verso 7 también que se le fue dada potestad solamente sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Ok? Eso es básicamente lo que está ocurriendo. Ahora le voy a enseñar otra cosa que es de mucha importancia. Cuando usted llega a la trompeta sexta, también va a encontrar la tercera parte, ¿ok? Y luego ya en la séptima trompeta, pues ahí viene el juicio, o sea, vienen los reinos del Señor. Ahora, vamos a ver ahora bien rápido lo que tiene que ver con las copas de la ira. Las copas de la ira son tremendas, hermano. Porque mire lo que dice el verso 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Esas úlceras malignas y pestilentes eran de muerte. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y ese se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que vivía en el mar. Ahora usted comienza a ver que todo ser viviente en el mar se muere, todo. Ahora ya no solamente una parte, sino que toda. ¿Por qué? Porque ahora cuando usted llega a la séptima copa de la ira, en el verso 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. En otras palabras, hermano, que ya la copa había rebalsado. Los hombres habían tenido la oportunidad para poder arrepentirse y no se arrepintieron. En el verso 10, en la quinta copa, ahí lo dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Y dice, y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus fuerzas y no se arrepintieron de sus obras. No se arrepintieron. Entonces, usted va a ver, hermanos, cómo la misericordia de Dios, aún en estos tiempos de ¿cómo se llama? De angustia, de hambre, de tribulación, el Señor todavía aún anda buscando al hombre. Y así como lo hizo en las plagas de Egipto, que no simplemente destruyó a Egipto de una sola plaga, sino que les mandó 10 para que ellos comenzaran a ver cuál era el poder. Y en cada plaga que Dios le envió a los egipcios, estaba destruyendo a uno de sus tantos dioses que los egipcios tenían. Y ese vendría siendo el significado de las 10 plagas de Egipto. Entonces, regresando para conclusión y para algunas preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando acá, hermanos? En el tercer sello estamos hablando de que sí, va a haber un gran sufrimiento e incluso muchas muertes por causas de la hambruna que va a venir. Yo creo que esa hambruna va a venir por causas de guerras
de muchos problemas con lo que tiene que ver con el sol, con las estaciones, con la lluvia, con las pestilencias. Entonces va a haber un gran, tremendo cataclismo que no solamente va a afectar a los pobres, sino que va a afectar a todos los seres humanos. Y va a afectar, vamos a decir, como lo acabamos de decir, a una gran parte de la población. Ok, hermanos, en este momento voy a parar la grabación y les voy a permitir a ustedes